Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estábamos un poco Sí, perdidos en el universo. estaba complicado con la tecnología. ¿Todo bien? Muy bien, doctor. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien, por suerte. Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, No, un doctor. placer. Un placer, gracias por Y, invitarme. y bueno, creo que muchas personas estamos muy interesadas de poder tener una conversación maravillosa contigo, porque sé que eres un endocrino fabuloso y que puede sacarnos de muchas dudas a papás, mamás, familias, personas que definitivamente, muy seguramente tenemos muchas dudas frente a lo que haces y frente a quién eres. Así que primero quisiera Perdón, igual que te te presentaras, corrijo. Escucha, te corrijo, no soy endocrino, soy cirujano. cirujano. Ok, Bien, bueno, perdón. doctor, Eh, eso quiero, que Esto, si por favor soy el, doc- te presentas y soy el nos doctor, cuentas. soy el doctor Javier Belinqui, soy urólogo de formación y me especializo al 100% en todo lo que es reconstrucción quirúrgica genital, tanto masculina, femenina, y me especializo básicamente en todo lo que es cirugías de afirmación genitales de género, tanto masculinizantes, feminizantes, no binarias, y también obviamente trabajo en forma multidisciplinaria con, con profesionales, de los cuales incluimos endocrinos, pero no es mi especialidad. Obviamente estoy completamente familiarizado, pero no es mi área de trabajo cotidiana. Bueno, doctor, vamos a empezar. Una de las Perfecto. preguntas que tengo para ti es precisamente cuando hablamos de este tipo de cirugías, llegan a ti muy seguramente familias, ¿verdad? Sí, cada Familias vez con más. sus hijos, sus hijas. Exacto. Ujú. ¿Por qué preguntas te hacen inicialmente? ¿Por qué llegan a ti? ¿Por qué llega a ti una familia con su hijo, su hija o su hija? Mira, hay dos tipos de consultas de gente joven, de pacientes o personas jóvenes que vienen a consultar acerca de la cirugía. Yo empecé con estas cirugías hace como 20 años y todo esto ha migrado. Cuando empecé con estas cirugías, ninguna paciente y ningún paciente venían con familia. Todos estaban excluidos de un sistema familiar, excluidos de un sistema social, excluidos de un sistema laboral. O sea, era algo completamente tabú, por lo menos aquí en Argentina. Y es así que venían o completamente solos o acompañados con algún par o amigo que acompañaba. Esto ha migrado, gracias a Dios, ha migrado muchísimo en los últimos, te diría, la última década, y hoy es raro que vea una persona joven sin familia, ¿sí? Sin una madre, sin un padre, sin un abuelo, sin hermanos, o hermanos de vida, digamos, muy arraigadas amistades. Y vienen por dos cosas. Yo estoy hiper especializado, entonces habitualmente ya los pacientes vienen con el pedido formal de cirugía y ya transcurrió todo un camino transitivo en el cual ya tienen súper claro todo y los pacientes vienen derivados. Es raro que yo tenga una consulta inicial transisiva en pacientes jóvenes, pero si así fuese, obviamente el gesto quirúrgico no es lo primero que se hace en una persona con identidad transgénero. Entonces, en esos casos, obviamente, acomodamos todo el sistema y orientamos a las personas a que cumplan todo un proceso y todo un camino transisivo gradual con los profesionales de salud mental, profesionales de endocrinología, asistencia social y un montón de cosas que tenemos en el equipo. No es que viene un paciente y se opera como primer consulta. Ahora bien, si todas esas personas ya transitaron su camino y vienen por una decisión quirúrgica formal con familia, habitualmente vienen a esclarecer dudas que día a día, así como una consulta mía cuando empecé con este tipo de cirugías, duraba una hora más o menos, una consulta inicial, hoy en día me toman 5 minutos, porque las personas con esto de las redes sociales y esto de que hay más pacientes operadas y más pacientes operados y se van comunicando entre ellos en grupos, foros y todas esas cosas, ya los pacientes vienen con más información de las que yo les puedo proveer y vienen casi a buscar fecha quirúrgica. Hoy en día se me ha vuelto muy simple la consulta, pero los familiares consultan por miedos, ¿sí? Por miedos a que la decisión de esta persona sea la adecuada y no estén tomando una decisión incorrecta que después se vayan a arrepentir, miedos por la agresión quirúrgica, entre comillas, o las potenciales complicaciones, miedo a
si esta cirugía va a impactar desde el punto de vista psicológico en el futuro de estas personas que están decidiendo estas cirugías a edades tempranas, miedo básicamente a un arrepentimiento o a sentirse culpables como padre o madre si su hijo no decide el camino correcto. Básicamente son las orientaciones. Esos esos miedos mal infundados, doctor, que creo que día a día, ahora en Latinoamérica, sobre todo, estamos precisamente escuchando muchas cosas alrededor del tema y obviamente demasiada desinformación. Y aquí es donde quisiera preguntarte, en las infancias trans, estos procesos de transitar y esos procesos de cirugía se hacen o se han hecho a qué edades. Mira, a ver, la respuesta es, en infancias no operamos, ¿sí? Esto está súper claro. Hay, digamos, políticas internas y a pesar de que por lo menos a nivel Argentina, legislativamente nosotros estaríamos autorizados para operar gente muy pequeña con la autorización parental, desde el punto de vista personal como cirujano, desde el punto de vista de nuestro trabajo multidisciplinario y sobre todo basándonos en guías internacionales y en nuestra experiencia, que ya te digo, tenemos más de 20 años de experiencia quirúrgica y no quirúrgica, tratamos de no operar gente muy joven, salvo casos muy puntuales de lo que llamamos disforia corporal. No estoy hablando de disforia de género, sino disforia corporal de diferentes partes del cuerpo que generan muchísima estigmatización, y esto es muy importante en chicos trans cuando les empiezan a desarrollar la parte mamaria, y en esos casos hemos operado gente muy joven para hacer una adenomastectomía, o sea, hacer una masculinización torácica, porque hay gente que la pasa extremadamente mal en una infancia, cuando tienen desarrollos precoces y todas esas cosas, en una infancia muy, muy infeliz. Entonces, en esos casos lo hemos evaluado en forma multidisciplinaria y hemos operado en forma muy precoz, incluso antes de 16 años. Respecto a lo genital, las cirugías feminizantes, o sea, vaginoplastias, los pacientes más jóvenes han tenido 16 años y han llegado a una instancia quirúrgica después de varios años de evaluación personal, familiar y de contención. No es que viene una chica de 16 años, me quiero operar y se opera la semana que viene, sino que hacemos todo un camino de llevar a una etapa quirúrgica con un bienestar emocional, y estar tranquilos de qué es lo que la persona quiere para sí. Y en lo que respecta a faloplastías, habitualmente esperamos a 18 años. Son técnicas más complejas que requieren posoperatorios más importantes, con potenciales complicaciones más importantes. Entonces creemos internamente que los 18 años es una parte de madurez, emocional de la persona que puede afrontar un postoperatorio con un poco más de solidez. Que no quiere decir que a futuro, si viene un paciente de 17 años que está súper decidido, súper plantado y entiende todo esto, lo podremos operar. Pero habitualmente tratamos de respetar esos tiempos etarios. Exacto. En esas decisiones, no solamente están las decisiones de las personas directamente, en este caso de los y las adolescentes y les adolescentes. Está lo que tú dices, un equipo de apoyo y que está trabajando no solamente con el adolescente o la adolescente, sino que también trabaja directamente con la familia, ¿verdad? Sobre Completamente. todo, Completamente. exacto. Yo quisiera que tú explicaras esa parte, porque es precisamente a donde queremos llegar y donde podemos aclarar muy seguramente desde la ciencia, desde la biología y desde lo que se hace precisamente a manera profesional, desvirtuar lo que estamos diciendo afuera de que estamos tratando de operar a niños y niñas menores de edad sin conocimiento. Y bueno, aquí en Colombia ya está muy familiarizado esta frase de con los niños y las niñas no te metas, ¿sí? Ujú. Y Sí. yo sí quiero como aclarar un poco esa parte de ese trabajo que se hace con familia, por qué se hace el trabajo con la familia y por qué está este equipo interdisciplinar contigo trabajando precisamente desde también la parte emocional y psicológica. A ver, lo más importante para entender, porque esto no es únicamente en Colombia, estos son movimientos a nivel latinoamericano, en Europa hay mucho movimiento, en Estados Unidos también hay mucho movimiento, y yo creo que es un movimiento respetable. O sea, yo puedo estar de acuerdo con una política y otra persona puede estar en desacuerdo conmigo,
pero yo creo que la clave en esto es un diálogo, ¿sí? Cuando lo que vamos a hacer es pelear, nos estamos olvidando de un objetivo que es que estas personas muy jóvenes que están manifestando algo les vaya bien, ¿sí? S- Somos médicos o somos profesionales de la salud. Nadie en su correcto estado de bienestar mental, me refiero como profesional, va a querer tener un paciente infeliz o un paciente hacerle algo que no quiere. ¿Sí? Esto es lo primero, es pensar por qué yo como cirujano o pensar por qué mi colega como endocrino o un colega como psiquiatra va a querer dañar a una persona. ¿Sí? Ujú. Ese es el primer objetivo, o sea, no vernos como enemigos. ¿Sí? De hecho, la gente que fundamenta que está muy mal, yo no la veo como enemigo, yo la veo como un protector quizás de personas jóvenes, ¿sí? Y está bien, y lo que hay que hacer es capitalizar y lograr trabajar en conjunto, no tenemos que pelear, porque el único perjudicado cuando peleamos es la persona o el paciente que tenemos en el medio, ¿sí? Esto es, Sí. muchas veces viene la persona en la consulta con los padres que dicen, hacen así con la cabeza y están en desacuerdo y digo, bueno, a ver, esto es algo que ustedes no van a poder detener, ¿sí? Porque es algo que está pidiendo esta persona. Ustedes Sí. tratemos de lograr de que este camino que va a caminar igual, va a transitar con su autorización, sin tu autorización, con su apoyo económico, sin su apoyo económico, echándolo de casa o no echándolo de la casa, este camino va a ser transitado. Entonces, lo puede transitar en una etapa hostil de familiaridad o en una etapa de bienestar de familiaridad. Y la verdad que cuando uno se fija que lo que uno quiere es en realidad que esta persona, yo como médico a mi paciente o una persona como padre a su hijo, le vaya bien, la idea es trabajar en conjunto. Cuando la familia que viene negada, porque a ver, yo me pongo como padre y tampoco tengo ganas de que un hijo mío, entre comillas, se mutile genitalmente, pues es lo que ve uno como padre. ¿Sí? Cuando uno ve que la persona que tiene enfrente es para bienestar, yo creo que se puede lograr una relación y una simbiosis en la cual el bienestar común es la persona. ¿Sí? Cuando el único objetivo es pelear y quitar derechos, yo creo que ahí estamos en un problema y no se va a llegar a ningún acuerdo, para lo cual, gracias a Dios, hay leyes, para lo cual, gracias a Dios, está, por ejemplo, la WPATH, que es la Sociedad Mundial que engloba a todos los profesionales de la salud que nos involucramos en salud transgénero y trabaja en forma científica. ¿Sí? Esto no hay mercantilismo de por medio, no hay intereses económicos, no hay intereses de seguro, no hay intereses gubernamentales ni políticos. Simplemente lo que quiere es hacer lineamientos para que a estas personas le vaya bien y trata de cuidar los derechos de todos. De hecho, en los Standard of Care nuevos hay todo un capítulo gigante de habla de infancias y adolescencias. ¿Sí? Entonces, el objetivo es el mismo en todos. En la persona que quiere transitar quirúrgicamente o no, porque muchas personas no se quieren operar, Ujú. su genitalidad según su género autopercibido. El cirujano que quiere operar a una persona, que por más que sea un medio de vida para mí, yo no quiero operar a un paciente que esté infeliz. ¿Sí? Yo no quiero un paciente arrepentido. Entonces, todos logramos la mayor seguridad. Es como subirse un auto. Uno quiere que anden los frenos, que ande el volante, que anden los espejos, que tenga nafta. Digamos, uno quiere el bienestar mío y del auto, ¿sí? Mío y de la persona. Y de la familia también, quieren el bienestar de la persona. Yo me canso de operar. Ayer operamos una chica joven de 19 años y, y me pregunta el anestesiólogo, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía en los brazos? Y son lesiones de automutilación, ¿sí? Y esto es habitual de ver. Es gente que la pasa para el diablo, o sea, gente que la pasa muy, muy mal. Y hasta que uno no está embebido en el ámbito, ¿sí? Y uno interactúa un montón con estas personas, no sabe lo mal que la pasa. Nadie en su, digamos, en su normal estado, yo con mi cabeza no diría nunca, me quiero cortar el pene y los testículos. ¿Sí? O vos no te dirías, me quiero sacar el útero y hacerme un pene. ¿Se entiende? O sea, hay que estar francamente en el cuerpo equivocado para querer transicionar y transitar todo este camino, que no es simple, son cirugías súper grandes. Pero digo, entender es la clave y respetar es la clave, creo yo. Y desde el punto de vista médico, intentamos de dar la prudencia que mayor podemos y el equilibrio que mayor podemos para lograr un bienestar emocional y poder diferir la cirugía hasta una edad, no sé si de adultez, pero sí de toma de decisiones propias y de poder afrontar posibles complicaciones para que la pasen bien. Nos quitas un peso del alma y hablas de algo maravilloso porque realmente aquí es donde entramos precisamente a trabajar esa parte emocional, y lo vivimos desde la Fundación Sergio Urrego porque también desde la línea Salvavidas
hemos visto cómo emocionalmente una persona, un chico, un joven, se siente en el cuerpo equivocado y no sabe qué hacer. Han llegado muchas personas a quitarse la vida, doctor, Sí. y lastimosamente no lo entendemos. ¿Por qué queremos ayudar a una persona que llega en este momento? Como lo dice aquí una de las personas conectadas, un gran médico que me cambió la vida. Y gracias a ti por darle vida a estos chiques, pero también por darle vida a sus familias. Y ahí es cuando quisiera preguntarte eso, cuando llega un papá, una mamá, lo que tú decías en ese momento, eh, ¿tú qué ves en ellos y en ellas? Muchas preguntas, me imagino, pero también creo que el deseo de que su hijo o su hija viva, ¿verdad? Entonces, Completamente, mira, a ver, yo primero me siento un afortunado, ¿sí? Yo, a ver, logré médicamente transitar un camino y hacer esto cuando pensá que yo, en mi primer cirugía es 2005, mi, la ley de Argentina es 2012, o sea, yo empecé 7 años antes de una ley, ¿sí? O sea, era una locura hacer lo que yo hacía, de hecho me han prohibido la entrada a un montón de hospitales a hacer este tipo de cirugías acá en Buenos Aires. Eh, de- y me hicieron una ley en Argentina después que yo tenía un montón de experiencia, entonces soy un afortunado de estar en el momento justo, en el lugar justo. Y he podido perfeccionar todo lo que es técnica para brindar estándares que creo que están comparables con todo el mundo. Y yo te cuento, los mensajes que yo recibo de mis pacientes son de una gratitud que yo no he encontrado, incluso antes cuando hacía, no sé, cirugía oncológica y sacaba tumores gigantes del cuerpo. Yo no tengo pacientes más agradecidos y más agradecidas que estas personas, ¿sí? Aún con cirugías grandes, aún con complicaciones, aún con resultados que quizás no eran los que yo esperaba como cirujano o la paciente esperaba o el paciente esperaba como paciente, pero no veo pacientes más agradecidos. Y yo no sé si es cambio la vida, ¿sí? Yo creo que lo único que hago es tratar de adaptar algo que estaba fuera del lugar a lo que la persona tenía en su cabeza muchísimos, muchísimos años o toda su vida. De hecho, tenemos análisis hechos en un montón de pacientes nuestros y esta percepción de género en la mayoría de las personas empieza como a los 5 años, 4 años. Entonces, no es que yo mañana me levanto a la mañana y digo, bueno, listo, me siento mujer y quiero esto. O sea, es súper profundo este desarraigo respecto a la genitalidad biológica. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es, dentro de nuestro arte quirúrgico que hemos aprendido con fines científicos, decimos, bueno, yo puedo hacer esto técnicamente. De hecho, cuando empecé hacía vagina, falos, y era así encasillado y seguía en el binarismo, pero al revés, digamos, no el binarismo biológico, sino dar vuelta. Y a medida que fui fortaleciéndome quirúrgicamente y fui aprendiendo y sobre todo fui respetando las decisiones de las personas, he aprendido a hacer cirugías quirúrgicas no binarias, o sea, un poco y un poco, y dentro de lo que sea técnicamente, lo que yo siempre empiezo las charlas cuando doy una conferencia diciendo, no todos quieren lo mismo para sí, y que el respeto es la clave. Entonces, si vos me pedís algo y yo quirúrgicamente lo puedo lograr, ¿por qué privártelos? Obviamente, que entiendas qué es la cirugía, que entiendas la irreversibilidad de la cirugía, que entiendas las posibles complicaciones de la cirugía. Entendiendo todos esos pasos y estando en condiciones óptimas de salud para afrontar diferentes técnicas quirúrgicas, ¿quién soy yo para privarte de eso? Ese creo que es lo más simple que yo puedo describir lo que hago todos los días. un padre y una madre que muy seguramente por muchos temas religiosos, por miedos incautados, bueno, que nos han implementado durante todos estos tiempos y que, bueno, no son temas de prejuicio ni de señalamiento, sino más bien de cómo entender también, cómo orientar a un padre y a una madre que está escuchando que su hijo o su hija le está pidiendo, necesito entender mi cuerpo, necesito saber y necesito que me ayudes. ¿Qué le dirías a esos padres y madres y a esas familias que muy seguramente están pensando más en ir a una mal llamada terapia o práctica de conversión o bueno, todo lo que escuchamos hoy en día y que lastimosamente ha causado tanto dolor en tantos jóvenes? ¿Qué les dirías a esos padres de familia?
Mira, a ver, hay varias cosas. Primero que los entiendo, ¿sí? Que entiendo su desconcierto. Segundo, esto no es que una persona, principalmente cuando son personas muy jóvenes, entienden rápido lo que les está pasando, ¿sí? Primero empiezan con un malestar y no saben ponerle nombre y apellido a lo que les está pasando. Entonces, y no todas las alteraciones, si quieren llamarlo, o las insatisfacciones respecto a la genitalidad corporal y el género autopercibido terminan en una identidad transgénero o un género no binario o la cantidad de géneros que podemos decir. O sea, hay un montón de caminos a transitar y no todos van a seguir la misma autopista, ¿sí? En esto. Lo que Ujú, no se puede, y eso está hiper demostrado, es evitarlo, ¿sí? O contenerlo. Cuando uno quiere esto bloquearlo o aislarlo o encasillarlo, peor la va a pasar la persona. Las terapias de conversión está demostrado que no van a resultar y que lo único que van a lograr es malestar y, como bien vos dijiste, mayores tasas de desenlaces no gratos, ujú, sea intentos líticos, sea suicidio, sea aislamiento social, sea nada, pero no van a ir por buen camino. Lo que sí aconsejo es nutrirse de un buen equipo profesional, ¿sí? De un buen equipo ujú, multidisciplinario y sobre todo brindar amor y contención. O sea, yo, por más que no estén de acuerdo, ¿sí? O sea, por más de que estén completamente en desacuerdo con lo que su hijo, hija o familiar que estén tomando en decisión, el acompañamiento de poder abrazar a esa persona y acompañarla, aunque uno no quiera, ¿sí? Es lo adecuado. Por lo menos después de mi camino transitado respecto a acompañar a un montón de personas. Cuando les pregunto, yo tengo muchísima intimidad con mis pacientes, pensá que hay un grado de acompañamiento y conozco personas por mucho tiempo y hablamos de cosas muy profundas y cuando uno pregunta más o menos cómo fue su infancia o cómo fue su adolescencia y todas esas cosas, los que los acompañaron la pasaron más o menos bien, los que no los que los acompañaron la pasaron para el diablo, pero el final del cuento es el mismo, ¿se entiende? Entonces, ujú, uno decide qué es lo que quiere. ¿Se entiende? O sea, uno decide, pero no va a poder evitar nada. O sea, uno tiende a pensar que va a poder evitar. Y vos dijiste una palabra antes cuando me preguntaste esto, que es fines religiosos. ¿Sí? Y yo te ujú. voy a contar una anécdota, que obviamente no voy a poder nombrar muchos datos, pero es una de las anécdotas más lindas que yo he escuchado en medicina transgénero. Y es hay un cirujano ya mayor, que yo respeto muchísimo y aprecio muchísimo, de un país, no es de acá de Argentina, y me contó una vez que operó una monjita, viejita, ¿sí? Que toda su vida vivió como mujer, pero biológicamente era varón, y que pidió obviamente operarse en secreto, porque quería llegar al cielo como lo que siempre fue, ¿sí? Ay, Entonces, qué lindo. hasta fines religiosos, si querés llamarlo, ¿sí? No se puede evitar. No es algo que van a poder evitar. Hay que acompañar, abrazar y ponerse en manos de gente que está acostumbrada. Yo tengo un equipo que es una locura, no es mío el equipo, sino que trabajamos en forma disciplinar, que es una locura lo que saben. ¿Sí? Y hay que estar alerta, hay que estar atento, hay un montón de cosas que hay que mirar. Hay veces que me llaman y me dicen, Javier, si esta paciente no la operas el lunes, pero ya tiene reserva, voy a viajar, esta paciente no está para operarse. Que no es que no se va a terminar operando. Este lunes no está para operarse, necesitamos tratar tal cosa. ¿Es? O hay pacientes que digo, necesito que vean a tal persona. Listo, Javier, no hace falta verla ni media vez. Esa paciente se puede operar. ¿Se entiende? O sea, trabajar y tener expertise en esto es clave. Cuando uno cae en manos de un mal profesional, incluso es mucho más perjudicial que no ir al profesional. Exacto. Tú has tocado un punto clave y es un punto muy clave precisamente aquí en Colombia y en muchos países. Y es por qué es tan importante precisamente que los países en general en temas de salud pues se regularicen, se estudien, se profesionalicen, porque lo que tú dices, no vamos a tapar el sol con un dedo y lo que sí vamos a hacer es mucho daño. Cuando los padres y madres no saben y muy seguramente no quieren, ¿no? Que esto suceda, como tú lo dices, va a suceder tarde Ujú. o temprano.
temprano porque es algo muy de su ser. Eh, y pueden acudir a cosas, a momentos, a instancias, a lugares que definitivamente no van a hacer este acompañamiento, porque es tan importante educarnos y porque desde los países en temas de salud hay que legislar y hay que legislar desde la educación, desde la seguridad, desde el entender y no desde el tergiversar lo que realmente se quiere hacer. No se trata aquí de mutilar a los niños y las niñas, no se trata aquí de precisamente pasar por encima de esa ética profesional, obviamente aludiendo a que lo que queremos es que todos los niños y las niñas que no tienen un conocimiento como a sus tempranas edades, eh, pasen por encima incluso de sus padres y madres y que esto no se legalice o se legisle precisamente desde la ética profesional. Entonces, ¿por qué es tan importante hacerlo y por qué es tan importante brindarle una integralidad a la salud de las personas trans? Hace falta una serie de trípodes súper importantes para hacer esto bien. Uno es un marco legal, legislativo de cada país. ¿Sí? Lamentablemente no estamos en leyes universales, o afortunadamente, pero hay muchísima desigualdad. ¿Sí? O sea, así como en Argentina tenemos la ley más amplia en materia de género del mundo, ¿sí? No solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, somos la ley más amplia, que por un lado es fantástico, porque nos permite básicamente poder trabajar con una fluidez y una libertad absoluta, pero también hay que tener mucho recaudo, ¿sí? Porque de vuelta, esto no deja de tener en algunos aspectos un fin económico, y cuando se vuelve un fin económico y nada más que económico es peligroso, ¿sí? Ujú, Porque hay que trabajar bien. Entonces, está bueno, pero con precaución. Es como que yo en la autopista no te dé velocidad máxima, o sea, no te dé límite de velocidad. Está buenísimo, pero hay que saber ir con prudencia o saber qué auto uno maneja, ¿sí? Esto por un lado. Hace poquito tenía que ir a operar un país, no importa dónde, de Centroamérica, y teníamos que hacer una cantidad de papeles porque entraba como cirugía experimental, ¿sí? O sea, esto me iban a aprobar la cirugía como cirugía de experimento, ¿sí? Algo que está comprobado y que yo hago 5 por semana, o sea, a ver, es una locura. Sí, o sea, hay una discrepancia en lo que es legislación severa. Después hay una discrepancia en lo que es formación, ¿sí? Y esto, gracias a Dios, se está minimizando a nivel mundial. Yo cuando me formé era imposible ir a ver algo o ir a formar o leer algo de sí, literatura médica en esto, y uno empezaba más o menos como podía. Hoy en día la cantidad de recursos que tenemos en la comunidad científica es increíble. Si vos venís a mis quirófanos, está siempre con gente que viene a ver las cirugías, ¿sí? Yo trato de ser solidario desde el punto de vista científico en lo que es poder formar. Entonces hoy en día es mucho más fácil que hace un tiempo. Entonces médicamente podemos brindar mejores resultados. De vuelta, hay médicos mal formados en esto también, y vemos malas cirugías también cotidianamente. Entonces también buscar médicos certificados en todo esto. Y de vuelta, repito, la WPAD, que es la sociedad esta, la página es wpad.org, ahí tiene una lista de profesionales por países. Entonces, yo soy padre de una persona con identidad transgénero que está transitando algo, puedo entrar a esa página wpad.org y buscar, vivo en Venezuela, qué profesionales de Venezuela están acreditados por unos cursos específicos que dicta la WPAD, ¿sí? Y qué son los estándares mínimos y máximos que tiene que saber un profesional de salud, sea psiquiatra, sea endocrinólogo, sea cirujano, y ellos nos certifican, ¿sí? Y nos ponen en un marco de seriedad que nosotros tratamos o intentamos hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, ujú. también ahí tiene una fuente de recursos. Y de vuelta, los médicos que hacemos esto en el mundo somos poquitos, ¿sí? Y nos conocemos casi todos. Entonces, también quedo yo súper abierto a que si tienen alguna duda me escriban y me digan. Recibo un montón de consultas. Javier, vivo en Uruguay, mi hija está tras el papá, y nos ponemos en marcha y buscamos un colega de ahí, o hoy en día con la globalización y esto que estamos haciendo nosotros ahora a varios miles de kilómetros, hoy en día está mucho más simple y se puede, incluso el psiquiatra del equipo, los psicólogos del equipo, trabajan más con este tipo de consultas que con consultas presenciales.
Mis consultas prequirúrgicas habitualmente son por esta vía y yo conozco a los pacientes el día de la cirugía o el día previo, viajan para esto. ¿Sí? Hoy en día es mucho más simple que hace 20 años. Entonces, recursos para hacer las cosas bien existen un montón, me refiero como familiar. Simplemente hace Ujú. falta ganas de querer hacerlo bien y de vuelta. Cuando empezamos a hablar de el inicio de confrontar los que estamos de acuerdo y los que estamos en desacuerdo, la idea es decir, bueno, ¿por qué estamos peleando? Yo de mi lado y vos de tu lado, por esta persona. Bueno, a esta persona, los dos queremos que le vaya bien. Busquemos los medios para que esta persona le vaya bien. Hoy en día es más fácil encontrarlos que hace muchos años. Y es mucho más fácil poder entender a nuestros jóvenes, ¿verdad? Creo Completo. que es mucho más Pero fácil encontrar sobre todo porque precisamente. hablan. A ver, yo cuando era adolescente y me decías la palabra transgénero, yo no tenía idea. Y Ujú. cuando pasé mi adolescencia y empecé la facultad de medicina y me decías transgénero, en medicina no me daban nada. Y cuando terminé mi residencia me decías transgénero y yo pensé que era algo raro, que no sé, ¿se entiende? Hoy en día yo doy clase de salud transgénero en pregrado, estudiantes de medicina. Mis hijos que están en el secundario, en el high school, saben lo que es y se habla en la mesa con libertad. En mi adolescencia era impensado poder hablar con mis padres acerca de esto en una mesa familiar. ¿Sí? Hoy en día hay una apertura social en algunos ámbitos, en otros no, obviamente. Hoy en día somos más libres y podemos hablar y podemos expresarnos en forma más libre cuando el contexto nos lo permite. Entiendo que hay mucha gente en ámbitos mucho más cerrados que obviamente no tienen la suerte que podemos tener nosotros, pero hoy en día es más simple encontrar. Bueno, doctor, yo creo que es muy importante poder hacer este tipo y brindar este tipo de información, hacer este tipo de live, este tipo yo creo que son momentos muy educativos para las personas que ni siquiera saben de qué estamos hablando, porque realmente a veces no sabemos qué es una persona trans, no sabemos qué es una persona. eh, para ti, en esas cortas palabras sencillas, para ti, ¿qué es una persona trans? Básicamente, eh, lo más fácil para que la gente entienda esto es la famosa frase de nacer en un cuerpo equivocado. ¿Está? De hecho, la cabeza de salud mental de nuestro equipo, que es el doctor Adrián Helian, el primer libro que sacó de esto hace ya, no sé cuánto, 12, 15 años, se llamó Cuerpos Equivocados. Sí, que los invito a todos, debe estar online. Yo creo que lo más fácil, después hay un montón de variables a todo esto, pero la Sí. frase más común es, nació en un cuerpo que no le corresponde. Y a lo cual yo trato a veces de intentar explicar es, imagínate desde que tenés noción de esta inconformidad con tu genitalidad, mirarte a un espejo y que el espejo no te devuelva lo que vos te percibís. Es trágico, es terrible como persona. Que yo me mire en un espejo todos los días y que la cara que me devuelve, o el pene que me devuelve, o la vagina que me devuelve, no es mía. Es terrible. Es terrible todos los días tener que ver algo que uno tiene aversión por y que quiere completamente lo opuesto. ¿Sí? Pero básicamente, en forma bien didáctica y bien simple, es esto: haber nacido en un cuerpo equivocado. Así es. Ya para finalizar, doctor, y quisiera preguntarte, más bien hacer énfasis en lo que habías dicho. Hay jóvenes que están en la pubertad y creo que es la parte más difícil, ¿cierto? Porque es tu cambio en el cuerpo, es en el cuerpo de todos los seres humanos, la pubertad, donde empiezan a crecer tus mamas, bueno, si estás en un cuerpo femenino, en un cuerpo masculino, tu voz, porque de hecho también en una de las conferencias hablamos también de ese cambio de voz, de las cuerdas vocales que también se operan, que también Ujú. pueden cambiar de alguna manera, que es también algo muy, muy importante, trabajarlo sobre todo en los chicos trans, ¿no? Ellos preguntan mucho sobre esto. Eh, ¿Por qué es tan importante trabajarlo en esta etapa? Porque, sobre todo, lo que tú dices duele mucho en su parte emocional, no encontrar una respuesta en ese espejo. Mira, a ver, la adolescencia, la pubertad es trágica para todos, ¿sí? Sí, trans, como quiera, o sea, siempre es una zona de conflicto en la parte etaria, ¿sí? Sea porque nos
crecen los caracteres sexuales secundarios que deseamos, ¿sí? Con esos cambios de voz agudo grave, los granos, barba, mamas, pelos, ¿sí? Pero para una persona trans es terriblemente trágico porque no solo está desarrollando caracteres sexuales, sino que esos caracteres es lo que no quiere, ¿sí? Ujú, Y ujú. está, así como hay una guerra feroz hoy en día respecto a lo que es el bloqueo de la pubertad o no, desde el punto de vista médico, no quirúrgico, sino médico, y hay algunas líneas, principalmente europeas, que vienen con mucha fortaleza en negar esto a las personas. Hay harta literatura hoy en día que está demostrado que el bloqueo puberal en las personas con identidad transgénero mejora absolutamente todos los scores, todos los cuestionarios que tenemos de bienestar emocional y bienestar mental y bienestar psicológico. No hay ni uno que se perjudique a corto, mediano y largo plazo con la intervención médica hormonal. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú. y es de vuelta. Prohibir esto estará en su derecho, después veremos legalmente quién gana la pulseada, pero me interesa que sepan que va en detrimento del objetivo que es el bienestar de la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? Mientras sea eso, bueno, pagarán el precio los hijos de estas personas, lamentablemente. Y será una guerra, ¿sí? Que en algún momento tendrá un ganador. Pero está demostrado científicamente, no es un capricho de la industria, no es un capricho de movimientos sociales, no es un capricho espiritual, no es un capricho de cirujanos locos que queremos operar. Está demostrado en forma científica cuando uno evalúa las personas que pudieron bloquear su eje puberal en forma adecuada versus las que no, que todos los scores fueron para bien. Entonces, ¿por qué evitarlo? Hay otro miedo muy importante que dicen, no, porque bloqueando el eje puberal perjudican una posible cirugía después, también. ¿Sí? En forma muy precoz, no Ujú. desarrollan los tejidos y después tenemos menos tejido. La respuesta es que sí, esto es cierto, después los cirujanos tenemos menos sustrato con el que trabajar, pero es un problema mío, no es un problema de la persona. Si yo tengo técnicas para poder lograr lo mismo, ¿sí? Si aunque no tenga tejidos. Entonces, cuando yo pongo en la balanza, si la persona llega mejor emocionalmente o mejor desde el punto de vista de los tejidos, yo prefiero que me llegue a una edad adulta o preadulta con bienestar emocional. ¿Sí? Claro, Entonces yo asumo que esa persona se hormonice precozmente y que llegue bien a una etapa quirúrgica, a que la pase para el diablo y me llegue con grandes tejidos y que después psicológicamente o emocionalmente o socialmente o familiarmente esté devastada. así es. Eh, y pienso que y está también demostrado que estos temas hormonales no solamente aplican para los niños y las niñas trans, ¿no? Hay otros temas donde se aplican hormonas y donde es necesario hacerlo y hormonizar a los jóvenes o a los niños en estas etapas, ¿no? Hay otros tipos de cirugía. Hay un montón de condiciones, hay un montón de condiciones desde el punto de vista médico que requieren la intervención hormonal, que Hormonal. requieren el bloqueo puberal, requieren un estímulo puberal en algunos casos, ¿sí? Y también hay cirugías de reconstrucción que no son para personas trans y hacemos lo mismo que cuando operamos trans. O sea, yo hago un montón de reconstrucciones penianas no trans, hago un montón de vaginoplastias no trans, ¿sí? Y esto, digamos, no se le prohíbe a esta persona. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente adecuar técnicas que ya conocemos para otras entidades, hormonales o quirúrgicas, para las personas que lo desean. ¿Sí? ¿Y quiénes somos nosotros, si está comprobado científicamente que esto es para bien, de privar a esta gente y a estas personas de esto que nosotros médicamente lo podemos lograr con seguridad? Tal cual. Doctor, un último mensaje para para aquellas personas que afuera están desinformando y están tal vez llevándose por delante la vida de muchos jóvenes y de muchos niños y niñas trans y de familias enteras, porque cuando un hijo se nos va, y lo digo con propiedad como mamá de Sergio, ya no hay nada que hacer. Ahí sí ya no hay retroceso. Ujú. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que están tergiversando
procesando tanto la información y que están brindando miedo precisamente, más bien moldeando y sí, moldeando sus carreras políticas a través del miedo a las familias y desinformando. ¿Qué les dirías? A ver, el miedo siempre paraliza, ¿sí? Generar miedo genera parálisis o una inhibición del que tiene enfrente. De hecho, en guerra, digamos, generar pánico del adversario es una maniobra de guerra, ¿sí? El problema es que, o el problema que tiene esta gente que quiere generar miedo, es que enfrente tiene gente que no tiene miedo, ¿sí? Porque gente que la ha pasado tan mal y gente que está tan empoderada y hoy en día, gracias a Dios, se puede expresar tanto que no va a generar una inhibición del otro lado. Entonces, si esta gente lo que quiere es con fines políticos y un montón de cosas, bueno, habrá que buscar recursos legales para poder vencerlos y yo creo que el fundamento en esto va a ser la base científica. Científicamente estamos muy fuertes, estamos trabajando muchísimo con literatura científica en la cual que podemos demostrar desde el punto de vista médico y científico del bienestar que generamos, tanto quirúrgicamente como hormonalmente, de vuelta cuando está indicado, porque muchas veces no está indicado, ¿sí? Y no estamos Ujú. negados, decimos, tenemos que operar a todos, tenemos que hormonar a todos, ¿sí? O sea, No. estamos abiertos a no operar y a no hormonar cuando no lo es, no es lo que desea la persona o no lo podemos hacer por las causas que sean necesarias. Si estas personas que están bélicas del otro lado y queriendo frenar un proceso tienen un objetivo común, que es que a las personas y a las infancias y adolescencias trans les vaya bien, el camino no es pelear, el camino es sentarse, charlar, dialogar y lograr protocolos de seguridad. Si estas personas lo único que quieren es pelear por pelear, no vamos a llegar a ningún acuerdo y no van a lograr nada más allá del malestar y probablemente desenlaces quizás no queridos de sus seres queridos. Entonces es idiota. No, a ver, la palabra es esa. Yo no, a ver, si yo voy a pelear por que a mi hijo le vaya bien y sé que el camino es el malestar de mi hijo, estoy tomando el camino equivocado. O sea, hay que recalcular. No digo que estén equivocados, no digo que estén infundadas sus creencias. De vuelta, el respeto creo que es clave, pero el diálogo es la Sí, base. El diálogo es la base. ok. Doctor, me están pidiendo preguntas. Todas. Por aquí hay uno que dice, sí, doctor, ¿usted solo ejecuta cirugías o también hace acompañamiento endocrinólogo al paciente? Yo únicamente hago cirugías, pero tenemos todo un equipo y trabajamos en forma multidisciplinaria, en las cuales el endocrinólogo es un pilar fundamental. Ok, muchísimas gracias, También doctor. pueden contactarme eventualmente y yo hago la derivación en caso de que tengan alguna consulta con todo lo que es el equipo de endocrino. Doctor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede colocar aquí la página de las, donde están los profesionales médicos, donde dices que están los profesionales médicos Sí, y se pueden WPAD. buscar? Ahí busco Ujú. wpad.org. Espero haberlo puesto en el... ¿Ah, apareció? Ajá, ahí está. WPAD, fácil. WPAD wpad.org. ORG. Ahí es una ORG. página genial y ahí van a encontrar un montón de cosas. Si son profesionales de la salud, van a encontrar un montón de cursos y un montón de formas de formarse. Si son profesionales de salud o no profesionales de salud, van a encontrar una cosa que se llama Standard of Care, que son los lineamientos básicos que la sociedad, que tuve el honor de haber participado en la parte quirúrgica, los lineamientos desde el punto de vista de cada capítulo con absolutamente fundamentos y literatura científica que avalan lo que estamos opinando. Y también van a tener una sección que se llama de profesionales, en la cual país por país van a poder encontrar, ¿sí?, los profesionales avalados o acreditados por esta sociedad, que es la más fuerte a nivel mundial, estoy hablando de todo el globo terráqueo, ¿sí? Y que dicen, bueno, si encontré a Juan Pérez de Paraguay, ¿sí? Esta persona yo sé que está vinculado a esta sociedad y que hizo los cursos necesarios para brindar los mejores estándares of care para estas personas. Ok, muy bien. Muchas gracias, No, doctor. por Dicen favor. acá, ¿el postoperatorio es doloroso? ¿Cuánto tiempo tarda? Hay de todo. Hay 1000 cirugías diferentes, no hay una única cirugía feminizante, no hay una única cirugía
masculinizante, hay algunos posoperatorios más complejos que otros, principalmente las cirugías masculinizantes suelen ser más complejas, pero todas son tolerables, ninguna es, todos los pacientes lo transitan, sí requieren de un posoperatorio importante, hace falta reposo necesario, hace falta cuidado, hay mil detalles técnicos que si quieren en algún otro momento podemos discutirlos, tanto para la cirugía feminizante, principalmente los ejercicios de dilatación, como la cirugía masculinizante, principalmente el desarrollo de uretra. Son detalles muy técnicos, pero de vuelta, estas personas necesitan esta cirugía y cuando estas personas necesitan esta cirugía, transitan cualquier camino quirúrgico. Ninguna persona, yo no transitaría ese camino porque no es lo que necesito, vos no lo harías porque no es lo que necesitas, pero estas personas lo transitan. Lo que es clave es hablar con las personas acerca de, eligió técnica quirúrgica, ok, antes de la cirugía va a pasar esto, durante la cirugía va a pasar esto y después de la cirugía va a pasar esto y que las personas conozcan todos los pasos que siguen a continuación. Creo que la sinceridad quirúrgica es clave para que la persona elija lo que quiere y lo que no quiere. Ok, sí, eso sí es. La verdad, ante todo, siempre ante un paciente. Completamente. Bueno, por aquí dice, bueno, yo todavía no he podido hacerme la cirugía de cambio de sexo, lo que me genera ganas de quitarme la vida. Lara, aquí estamos para poderte ayudar, escuchar y bueno, para eso estamos también aquí. Completamente. Yo fui operada en el 2018 por el doctor de faloplastia en el Hospital Durán versus Argentina. Estoy muy feliz con el resultado. Bueno, doctor, aquí solo hay agradecimientos para ti de todas las personas que han pasado por tus manos y de nuestra parte también agradecerte por darnos este espacio. Sé que te vamos a buscar nuevamente porque hay mucho, mucho por hablar, por educarnos, por precisamente que creo que es lo que más podemos hacer para que esto no genere tanta controversia y que de verdad, como dices tú, nos encontremos en el respeto, que nos encontremos en el amor y decirle desde la Fundación Sergio Urrego, aquí estamos, también decirles que está la línea salvavidas de la Fundación Sergio Urrego, donde también puedes escuchar, hablar, brindarte herramientas por profesionales y bueno, les amamos enormemente. Y también aquí estamos mamás y papás de hijos e hijas diversos, de hijos e hijas trans, que están aquí